Esta Sakura 1.7 me gustó muchísimo desde que terminé de armarla. El diseño se ve muy bien, tiene un brillo excelente y honestamente creo que trae la mejor base acrílica que hemos visto hasta ahora en el canal. Pero hay un detalle que no termino de comprar por completo: el rostro. No está mal hecho, pero hay algo en él que se siente diferente al resto de la figura. Así que hoy quiero descubrir si estamos frente a una de las mejores piezas de Hobby Sakura que han pasado por aquí, o frente a una figura que se queda muy cerca de ser excelente. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises y hoy vamos a revisar a Sakura 1.7 de Hobby Sakura en su versión estándar. Presentación, armado, detalles, lo mejor, lo que genera más dudas y veredicto al final. Voy a decirlo desde el inicio. Esta es una figura que me gustó mucho más de lo que esperaba cuando la vi completamente armada, y eso es importante porque la presentación inicial es bastante sencilla. La caja es transparente, el diseño es limpio y no intenta venderte una experiencia demasiado lujosa. Es muy del estilo de Hobby Sakura. Ves rápidamente la figura, entiendes lo que estás comprando y prácticamente todo el protagonismo se lo lleva a la pieza. Pero aquí justamente está lo interesante. Esta Sakura no necesita una caja complicada ni cantidad enorme de piezas para llamar la atención. Necesita que el diseño, la composición y los acabados hablen bien por ella. Y, en gran parte, sí lo hacen. Sakura tiene un diseño que depende mucho de la elegancia, de la presencia. No es una figura que necesite una pose exagerada ni una base enorme para destacar. Tiene que verse controlada, segura y con una lectura visual bastante limpia. Y por eso, aquí el armado parece sencillo, la ejecución tenía que estar muy bien equilibrada. El cabello, la ropa, el saco, los kunais, el brillo y la postura tenían que sentirse como parte de una misma idea. Porque si alguno de estos elementos se veía demasiado barato, demasiado rígido o fuera de lugar, la figura podía perder rápidamente parte del encanto. Por suerte, ya armada, el conjunto funciona bastante bien. La caja es completamente transparente, mantiene ese diseño sencillo que ya hemos visto en figuras de Hobby Sakura. No es una presentación particularmente espectacular, pero sí es práctica. Puedes ver la figura desde el exterior, revisar rápidamente su estado y entender bien qué incluye. Además de Sakura, tenemos la base, el saco y un par de kunais que se colocan en su mano. No hay una cantidad enorme de accesorios ni diferentes configuraciones. Esta es una figura bastante directa, la armas como fue diseñada, colocas los elementos principales y principalmente esa será su presentación definitiva. Y personalmente no es algo que me parece negativo. Cuando el diseño principal es bueno, no necesitas llenar la caja de piezas que probablemente nunca vas a usar. El armado en general es sencillo. El saco se coloca relativamente fácil y los kunais tampoco representan un problema importante. La figura utiliza pernos metálicos para conectarse en la base y eso me parece un buen detalle. Da una sensación mayor de firmeza y, en teoría, debería ayudar a que la conexión tenga una mejor durabilidad que si todo dependiera únicamente de plástico. Aquí lo importante, y mi primera preocupación, es que esta conexión, si bien es metálica, queda algo ajustada. Y cuando una figura entra con demasiada presión, siempre aparece esa pequeña tensión de no saber hasta dónde puedes empujar sin arriesgarte a romper algo. No tuve un problema directo, pero sí es de esos momentos donde recomendaría avanzar despacio, revisar bien el ángulo y no forzar la figura. Que los pernos sean metálicos ayuda, pero la base sigue siendo acrílica y hay que tratarla con cuidado. Ya completamente armada, mi primera impresión fue muy positiva. Esta Sakura se ve realmente bien. El diseño tiene una lectura muy limpia y el brillo de los materiales ayuda bastante a que la figura destaque, especialmente cuando recibe luz directa o iluminación de vitrina. No necesita un escenario enorme para imponer. El cabello, la ropa, el saco y la postura construyen una silueta bastante atractiva. Y algo que me gustó es que, aunque el diseño tiene diferentes elementos, ninguno parece estar peleando demasiado por la atención. Todo se siente relativamente equilibrado, la figura llama la atención, pero no se siente saturada. Eso hace que tenga una presencia muy agradable en display. Ahora sí, tengo que hablar de la base, porque honestamente podría ser mi parte favorita de toda la figura. Sí, sigue siendo una base acrílica transparente, no tiene un escenario complejo, no tiene rocas, iluminación ni una composición demasiado compleja, pero el diseño personalizado cambia por completo cómo se siente.
Tenemos el nombre de Sakura y este elemento que parece una especie de sapo o rana, integrado de una manera que sí conecta visualmente con la figura. Eso demuestra algo importante. Una base acrílica no tiene por qué sentirse genérica. Con un buen diseño, un color y composición pueden convertirse en parte real de la figura, en lugar de solamente ser la superficie necesaria para sostenerla. De todas las bases acrílicas transparentes que hemos visto hasta ahora en el canal, esta probablemente sea la mejor. No porque sea la más grande o más complicada, sino porque sí parece diseñada específicamente para Sakura. No se siente como una base reutilizada a la que solamente le cambiaron el nombre. Le dieron personalidad. Y eso siempre suma muchísimo en el display final. El saco también me parece uno de los mejores elementos del diseño. Tiene muy buena presencia, ayuda a extender la silueta y hace que la figura se sienta más completa. Se coloca con relativa facilidad y visualmente funciona muy bien. Lo único que me genera un poco de preocupación es que no parece tener un soporte adicional demasiado evidente o algo que lo sostenga. Prácticamente descansa sobre el hombro de Sakura. Mientras la figura esté quieta no debería representar un problema, pero es una pieza con la que sí tendrá cuidado al moverla o cambiarla de vitrina. Y luego están los kunais, colocados en la parte superior de la prenda, tanto en pecho como en espalda. Esto es uno de los detalles que no eran necesarios, podían haberlos dejado completamente fijos y probablemente nadie se habría quejado, pero tienen algo de movimiento y, aunque es un detalle pequeño, hace que la figura se sienta un poco más trabajada y menos rígida. No cambia por completo el producto, pero sí mejora la experiencia al verla de cerca. Son ese tipo de decisiones que te hacen sentir que alguien sí pensó un poco más en cómo debía sentirse la pieza. Otro punto que me gustó mucho es el acabado brillante. Dependiendo del ángulo y la iluminación, la figura cambia bastante. Hay zonas que reflejan la luz de una forma muy atractiva y ayudan a separar visualmente los distintos materiales del diseño. Esto importa porque una figura puede tener un buen modelado, pero si todos los acabados reaccionan igual a la luz, el conjunto puede terminar viéndose plano. Aquí no se siente eso. La figura tiene contraste. Se entiende bien dónde cambia la ropa, dónde aparecen accesorios y dónde el diseño busca llamar más la atención. En vitrina, ese brillo probablemente será uno de sus mayores puntos a favor, especialmente si tienes una iluminación que permita aprovecharlo sin generar demasiados reflejos directos. Ahora sí, llegamos al punto que menos claro tengo, el rostro. Quiero dejar algo muy claro, no me parece un rostro malo, la impresión se ve limpia, los ojos están bien colocados y no encontré un defecto evidente de fabricación. El problema es más difícil de explicar. Al verlo de cerca siento que le falta un poco de profundidad. Se siente como un rostro impreso con mucha calidad, pero no necesariamente con la misma riqueza visual que he visto en otras figuras. Por ejemplo, cuando pienso en el rostro de Rupi, siento que hay una lectura un poco más natural, más viva y con mayor profundidad. Aquí, en cambio, hay ciertos ángulos donde el rostro se siente más plano. Puede ser completamente una cuestión de perspectiva, iluminación o incluso una expectativa personal, y probablemente habrá personas a las que les parezca perfecto. Pero esta fue mi primera impresión real. Todo el cuerpo tiene materiales, brillo, accesorios y detalles que llaman muchísimo la atención. Y cuando llego al rostro, siento que me falta un pequeño nivel más de definición para que el conjunto cierre por completo. No arruina la figura, pero sí es el punto que me impide decir que todo está resuelto al mismo nivel. Antes de comprar esta Sakura, tendría en cuenta tres cosas. Primero, la base entra bastante ajustada. No es algo necesariamente que vaya a darte un problema, pero sí requiere paciencia y cuidado durante el armado. Segundo, el saco se ve excelente, pero yo evitaría mover la figura tomándola desde esa pieza o manipularla más de lo necesario. Y tercero, revisaría fotografías cercanas del rostro, no solo las imágenes promocionales. Busca fotos reales y diferentes condiciones de iluminación para confirmar si su expresión y el acabado de los ojos te convencen, porque el resto de la figura es bastante fuerte. Entonces, probablemente la decisión final dependa mucho de cuánto te convenza precisamente esta parte.
never kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think Veredicto, esta Sakura 1.7 me gustó mucho. No es una figura que dependa de una cantidad enorme de piezas ni de una presentación exagerada. Funciona porque el diseño general está muy bien compuesto, tiene una silueta atractiva, buenos acabados brillantes, pequeños detalles que realmente aportan y una base que, personalmente, me parece una de las mejores que hemos visto en el canal. También valoro bastante el uso de pernos metálicos. No convierte la figura en algo indestructible, pero sí transmite un poco más de confianza en una conexión que necesita soportar la pieza durante mucho tiempo. El saco funciona muy bien, los kunais móviles son un detalle inesperado y la presencia final en vitrina es excelente. Mi única duda real sigue siendo el rostro, no porque esté mal hecho, sino porque siento que no alcanza exactamente el mismo nivel visual que el resto de la figura. Quizás después de verla durante más tiempo o probándola bajo otra luz, esa percepción cambie. Pero, como primera impresión, es el único elemento que evita que diga que esta Sakura me convenció por completo. Aún así, el balance general es muy positivo. Si te gusta Sakura y el diseño de esta versión te llamó la atención, sí creo que es una figura que vale la pena considerar seriamente. No es perfecta, pero todo lo que hace bien tiene mucho más peso que ese único punto que todavía me genera dudas. Ahora dime tú, ¿qué te parece el rostro de esta Sakura? ¿Te convence completamente o también sientes que le faltó un poco más de profundidad? Y de todas las bases que hemos visto hasta ahora en el canal, ¿esta también te parece una de las mejores? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y sigue aquí en Ultimate Level Gaming. Nos vemos en el próximo video.